Arratsalde on guztioi. Buenas tardes. Os damos la bienvenida una tarde más, en esta ocasión, a la última sesión de este segundo ciclo de Genios y Genias que hemos desarrollado durante el año 2024 y este enero del 2025 en el marco de la estrategia Emakumeak. Han sido 2 ciclos en los que hemos traído a mujeres expertas para que nos hablen de otras mujeres que, pese a tener, pues sabemos, sobrada capacidad, enorme talento y genialidad, pues han quedado invisibilizadas o vinculadas, como ya sabéis, quienes habéis seguido en este ciclo, pues a un hombre. Como en cada inicio de estas ponencias de Genios y Genias, pues quiero poner de relieve la importancia de acciones y de jornadas como esta, que nosotros desarrollamos, ¿no?, dentro, como decía, dentro de esta estrategia de Emakumeak. Estas jornadas o estas ponencias, estas sesiones de Genios y Genias, creemos que nos sirven para trabajar en ese objetivo de recuperar y reconocer a las mujeres que a lo largo de la historia han contribuido a nuestro pensamiento, a la ciencia o al arte, y que han quedado ensombrecidas y hasta ocultadas, podemos decir, por el relato machista y patriarcal. Y conviene insistir, una vez más, en la importancia de hacernos eco de estas mujeres, de llevarlas a nuestros relatos, a nuestro ideario, de llevarlas a nuestras casas y de hacer de altavoz de su participación, de su aportación, de su personalidad, de su genialidad y de su tarea, ocultada, lo repetiré tantas veces como haga falta, por un relato machista de la historia. Se lo debemos a todas las mujeres, tanto a las que han destacado en ámbitos teóricamente exclusivos de hombres, como a aquellas que desde el trabajo tradicionalmente feminizado vienen sosteniendo al mundo. En ambos casos y en ambos contextos necesitamos y defendemos un relato justo, libre de estereotipos limitadores, que haga justicia a esta realidad y que no se escriba desde el prejuicio subordinante de las mujeres. Se lo debemos a todas las mujeres, nos lo debemos, porque si se los debemos a las que fueron, también pues lo debemos a las que somos y, fundamentalmente, se lo debemos también a las que vendrán. Para que no haya límites establecidos por nuestro sexo, para que nos acordemos también de la importancia de la alerta permanente, de no bajar la guardia, de resistir ante discursos que pretendan llevarnos de nuevo a la invisibilidad o a la minusvaloración. Muchas de las que nos acompañáis sois fijas de estas sesiones de Genios y Genias y también sois fijas en el conjunto de actividades de la estrategia de Emakumeak. Como seguramente sabéis, todo se enmarca dentro de la Dirección de Igualdad del Departamento Foral de Empleo, Cohesión Social e Igualdad. Antes de acabar esta intervención, hoy quiero explicaros brevemente este marco de actividades. Lo voy a hacer de una manera muy breve. El Departamento tiene entre sus competencias la promoción de la igualdad de mujeres y hombres en el territorio histórico de Vizcaya. Y para ello, concretamente, desde esta Dirección de Igualdad, hacemos una serie de políticas, iniciativas e inversiones, entre las que se encuentran las actividades que se incluyen en este programa Emakumeak. Son actividades para sensibilizar y avanzar hacia una sociedad más igualitaria para mujeres y hombres y en contra de la violencia machista. Pero desarrollamos muchas más actividades en ese sentido, al margen de las que se incluyen en el ámbito de Emakumeak. Hacemos también campañas de sensibilización. En algunas de estas campañas ponemos el foco en la violencia machista, como hicimos en verano, con una campaña dirigida sobre todo a chicos jóvenes, buscando su alianza contra las agresiones sexuales, o como hemos hecho también con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia Machista. En otras ocasiones buscamos la superación de estereotipos, como vamos a hacer en nuestra próxima campaña, que va a ser en el mes de febrero, con motivo del Día de los Enamorados, para invitar a superar los mitos del amor romántico. Y también, como hicimos en Navidad, con una campaña en Navidad, promoviendo la elección de juguetes libres de estereotipos sexistas. Por otro lado, pues sabemos que existe un gran número de asociaciones de mujeres y de entidades sin ánimo de lucro que llevan a cabo proyectos de igualdad en Vizcaya. Pues también colaboramos con ellas a través de las subvenciones y a través del Consejo de Participación de Mujeres de Vizcaya,
Consejo al que también nos gustaría invitar a todas las asociaciones de mujeres a participar. Algunas ya lo hacen, otras os animamos a que os unáis. Y también trabajamos coordinando una red de ayuntamientos en la que en este momento están 75 de los 113 municipios de Vizcaya. Y esta red pues, busca establecer también unas bases comunes de actuación para promover la igualdad, prevenir la violencia machista y responder en los casos en los que ya se ha producido. Mucho de nuestro trabajo es también interno, hacia dentro de la propia Diputación, ya que no tendría sentido contar con una dirección de igualdad en la Diputación Foral de Vizcaya si el resto de las unidades diseñara sus políticas contradiciendo, aunque fuera de un modo no intencionado, este mandato de igualdad. Y porque la Diputación, como Administración, como la Administración en general, pues debe ser motor de cambio, promoviendo desde su acción y desde su ejemplo. Y esta es la parte más invisible de nuestro trabajo, pero es también una de las partes más transformadoras. Quería hacer este repaso para dirigirme también a vosotras. Cada una de las personas que estáis aquí, las que participáis en estas actividades, también formáis parte de esta acción transformadora. Y por eso nos gustaría pediros que animéis a otras mujeres y a otros hombres de vuestro entorno y, sobre todo, a la gente joven de vuestras familias o de vuestros grupos a participar en estas acciones para hacer un movimiento sólido, estable y fuerte a favor de la igualdad. Un movimiento firme, sin complejos. Y ahora sí, voy a pasar ya a presentar a la ponente de hoy, que es Diana Raznovich. Diana nació en Buenos Aires y se exilió a España durante la dictadura militar argentina. Diana tiene doble nacionalidad, española y argentina. Bueno, argentina y española, porque nació en Argentina, o sea, quizás fue la primera que tuvo, pero bueno, tiene las dos. Y es autora teatral y humorista gráfica. Cursó la carrera de Letras en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires y fue una de las fundadoras de la Asociación Clásicas y Modernas, de cuya mano hacemos este ciclo de Genios y Genias. Las obras de teatro de Diana se han traducido o se traducen y se representan en Europa y en América Latina. Ha publicado los libros Sopa de lunares, Mujeres pluscuamperfectas, Divinas y chamuscadas y El cliché de la felicidad. Y ha recibido la prestigiosa beca John Simon Guggenheim. Diana hoy nos hablará de María Callas, una de las artistas más sobresalientes del siglo XX. Y Diana nos guiará por su vida y nos invitará a reflexionar sobre su relación con Aristóteles Onassis, que la llevó a abandonarlo todo por nada. Ya veremos a ver cómo fue esto. Terminamos este ciclo con María Callas, un ciclo que nos ha permitido conocer también a Milena Maric, a Frida Kahlo, a Aline Komnisky, a Virginia Woolf, a Vita Sackville-West, a María Lejárraga, a Marta Gerholm y a Hannah Arendt. Volvemos a reiterar también nuestro agradecimiento a las mujeres que han traído a estas genias, a Laura Freisas, a Ana López Navajas, a María López Cao, a Yosune Muñoz, Carmen Domingo, Pilar Rubio, Cristina Guirao y hoy Diana Raznovich. Como ya sabéis, después de la ponencia que nos presentará Diana, abriremos un coloquio en el que vais a poder participar y podéis preguntar todo aquello que estiméis oportuno, por lo que os animo también a que vayáis, pues no sé si tomando nota o recordando esas preguntas o aquellos detalles en los que queráis luego profundizar. Sin más, Diana, te cedo la palabra. Agradecer a Trinidad, a Cristina, a Borja, que me han cuidado puntillosamente y ha sido un placer participar de este ciclo y espero que les interese y que nos haga reflexionar a todas y a todos esta relación que podríamos tildar de trágica o por lo menos de inexorablemente trágica porque tiene un final fatal para un artista genial, que es la relación de la grandísima cantante María Callas con el multimillonario empresario naviego, que era petrolero también y que era uno de los hombres más ricos del mundo en el momento que se encontraron,
Aristóteles, Sócrates, Onassis. Este vínculo no es un vínculo prematuro ni de juventud, es un vínculo que aparece cuando ya la Calas es la divina Calas y Onassis es portada de la revista Forbes y llamado el hombre más rico del mundo. O sea, se produce el encuentro buscado por Onassis, provocado por Onassis, en la cumbre, en la cúspide de sus respectivas vidas. Entonces me ha parecido pertinente ir siguiendo los pasos de María Calas hasta que desemboca en este vínculo que la arrasa, que la arrasa su carrera, arrasa su voz y finalmente arrasa su vida. Me parece interesante ver cómo y por qué, tal vez ustedes, para mí muchas cosas son inexplicables en esta historia, muchas cosas son injustificables, pero después de ir dándoles vuelta, he pensado que hay algunas cosas en la historia de María Calas que encajan con esta posibilidad tan tremenda de este final tan doloroso. Y también hay algo en la historia de las mujeres, en algunos huecos, en algunos pozos, en algunos hematomas o cicatrices que tenemos como género desde los orígenes, que posibilita que por ahí nos equivoquemos tanto. Esta es mi opinión y después la vamos a debatir o tratar de pensar juntas, pero esta es mi opinión. Así que creo que primero de todo vamos a ver un poco cómo es la historia de María Calas. María Ana Cecilia Sofía Kalogeropoulos era su nombre. María pertenece a una familia, esto lo voy corriendo así, ¿no? Pertenece a una familia, la familia Kalogeropoulos, que era originaria de Grecia y que se exilia en Estados Unidos. María nace en Manhattan, en Nueva York. Su madre llega embarazada de María a Estados Unidos y el padre es un farmacéutico al que no le va bien los negocios, ya no le iba bien en Grecia y en Estados Unidos tampoco logra remontar cabeza. Y la madre viene con un estigma, con un dolor, que es que ha perdido un hijo en Grecia, se le ha muerto un hijo, y llega embarazada de María a Estados Unidos, y esta niña nace en Estados Unidos, pero la madre la rechaza de entrada. Hay un rechazo total de la madre, se llama Evangelia Dimitris. Creo que tenía algunos rasgos psicóticos, porque no podía ni nombrarla, tardó muchísimo en ponerle nombre, no podía alzarla en brazos, tenía un rechazo total por María. Esto creo que marca mucho a esta niña, hasta que la madre descubre en una fiestita infantil que la niña tiene una voz fuera de lo común. Hay una especie de canto, de coro entre las niñitas de la fiesta y de pronto se hace un silencio total porque emerge la voz de esta niñita como un prodigio, como un ángel. Y entonces se quedan todos azorados, inclusive su madre, sobre todo su madre, se quedan azorados con la potencia, con la belleza de este canto de niña. María entonces tenía 4 o 5 años y se produce algo bastante triste, que es que la madre, que además estaba con muchísimos problemas económicos, comienza a explotarla como niña cantora. Y la ofrece en cuanto a audición hay, en cuanto a programa, en cuanto a publicidad hay, para niños, para sacar dinero en base a su hija. Esto marca muchísimo, primero, la infancia, porque casi no le permite jugar, no le permite ir a la escuela, permanentemente la explota, la hace trabajar para sacar dinero. El padre, por su parte, se oponía muchísimo a esta situación y quería que su hija tuviera una infancia normal, pero no
no logró imponerse sobre la madre. Había otra hermana mayor que María, a la que no se le exigía para nada esto, porque además no tenía ningún dote ni prodigio especial. Y finalmente la madre abandona al padre y se va a Grecia con las 2 hijas y sigue desesperada por colocar a María. Según los diarios de María, su madre nunca la quiso. Nunca se ocupó de ella más que por el interés de su voz, por los réditos económicos que podía darle su voz. Acá la tenemos en esta imagen a la hija mayor, a la madre y a María Calas, que tenía 14 años cuando llegó a Grecia. Era un ambiente muy triste también y económicamente muy terrible. Tuvieron que ir a parar a la casa de familias, no tenían dinero para pagarse una habitación en Grecia. Tuvieron que ir a vivir a casa de unos tíos, les tenían que dar de comer, no tenían ropa. O sea, era una situación muy, muy pobre y muy urgente la vida de estas 3 mujeres. Y entonces estaba todavía la madre más desesperada por imponer la voz de su hija. Acá vemos a María con su padre poco antes de partir hacia Grecia. Acá ya está en el barco, camino a Grecia. Como ven, la imagen de María Calas es una imagen de una adolescente gordita. En esa época pesaba 80 kilos. Es una imagen, esta sonrisa un poco, no sé, que no termina de cerrar como sonrisa, ¿no? Es un poco triste, un poco feliz, no sé, muy nostálgica. Y finalmente la madre consigue una entrevista para hacerla estudiar en el Conservatorio Nacional de Atenas. Y ahí es como si hubiera otro momento de la vida de María, que es el momento en que toma contacto con la gran cantante Elvira Hidalgo. Elvira Hidalgo era un personaje, una personalidad muy importante en la historia de la ópera europea y griega y española, porque es de Teruel y es aragonesa, y era una mujer que había tenido muchísimo éxito como cantante y lo primero que hizo la madre es ocultar la edad de María Calas, porque María Calas tenía 14 años y en el conservatorio se podía entrar con 17 años. Le adulteró los documentos para hacerla entrar. Y Elvira Hidalgo se dio cuenta, pero la dejó pasar, porque se dio cuenta que detrás de este dúo de madre e hija había una tragedia. Y de pronto, cuando le tomó la audición, se quedó perpleja con la voz de María. Entonces, a María se encontró con una criatura mal vestida, que no sabía caminar, que no sabía hablar, que estaba en pánico con su madre, y se propuso, al escuchar su voz, el desafío de convertir a esa adolescente en pánico en una gran cantante. Ese fue el desafío que despertó a María Hidalgo el deseo de ayudar a María. Acá podemos hablar de sororidad, también podemos hablar de madre sustituta, porque reemplazó en mucho con su cariño, con sus cuidados, con su didáctica, con su ternura y sobre todo con su formación técnica, a hacer de María quien fue después. María siempre le agradeció y fueron amigas para el resto de la vida. Acá está Elvira Hidalgo, que fue esta maestra extraordinaria. Las clases en el conservatorio eran muy exigentes. El Conservatorio de Atenas era uno de los conservatorios más importantes del mundo, y María entró en un régimen de estudios muy intenso, donde estudió solfeo, armonía, alemán, inglés, italiano, porque la ópera se manifiesta en todas estas lenguas y los cantantes tienen que saber todas estas lenguas. Se puso
a estudiar historia, bueno, tenía que estudiar historia del arte lírico, etc. O sea, fue un momento de gran transformación y de conocimiento, y sobre todo es que Elvira Hidalgo la tomó como discípula privada, y además del conservatorio le daba clases de técnica vocal en su casa. Eso hizo que se fuera separando de su madre, que trataba todo el tiempo de intervenir en estas clases, pero Elvira Hidalgo le ponía muchos límites y no la dejaba participar. Entonces, de alguna manera, fue empoderando a María. Dice Elvira Hidalgo, dijo, su voz poseía un sentido dramático innato, una individualidad que me emocionaron. Derramé un par de lágrimas cuando la escuchó, me di vuelta para que ella no me viera. Enseguida supe que sería su profesora. Y cuando miré sus ojos me dije que a pesar de todo era además muy bella. A pesar de todo porque estaba muy abandonada físicamente y era impensable pensar que esa criatura iba a terminar siendo la mayor cantante del siglo XX de ópera. En ese momento llegan los nazis, o sea, Atenas es invadida por alemanes e italianos y es un momento terrible de ocupación nazi en Grecia. La madre intenta que cante para los nazis en los bares y tabernas donde van los soldados por la noche. Genera una gran crispación y ira de María, que ya estaba mucho más empoderada, que no acepta este trato casi al borde de la prostitución, porque la ofrecía a los soldados, y ahí se produce la ruptura definitiva entre madre e hija. Ahí, digamos, es como un corte que dura toda la vida. María nunca más volvió a hablar con su madre, nunca le perdonó este hecho de ofrecerla a los soldados nazis, y cortó con ella. La madre trató 1000 veces de reiniciar el vínculo, pero María no pudo superar este trauma inicial. Después de la ruptura con su madre, Elvira Hidalgo la respalda para que se presente en audiciones para cantar en ópera y empezar a ganar sus propios dineros. Y rápidamente la toman porque ya tiene una dotación técnica y tiene una voz extraordinaria. María Callas es una soprano sfogato, que es una soprano que rara vez se da. En la voz de soprano existen muchas divisiones, pero bueno, 4 esenciales. Soprano lírica, soprano romántica, dramática. Digamos, hay un espectro que va de 4 o 5 niveles de voces. Callas lo tenía todo, todas. O sea, podía hacer papeles dramáticos, papeles ligeros y, digamos, encarnar personajes muy diversos. Eso es muy excepcional en una cantante, se da una vez cada muchísimos años, con lo cual podía aspirar a audicionar para óperas muy diferentes. Sus primeros trabajos trabajan en el Teatro Lírico Nacional de Atenas, en la opereta Boccaccio de Suppé, trabaja en Tosca, en el Teatro Nacional de la Ópera, en Grecia, tomando el papel de Floria, que es un papel dificilísimo, y trabaja sin parar, la contratan todo el tiempo. A partir de las presentaciones de María Callas, tiene 19 años en ese momento, es considerada ya por la prensa de su país la mejor cantante de Grecia. Sale permanentemente en las imágenes de los periódicos como la mejor cantante de Grecia. Hasta que en el año 46 se presenta en Italia, que es como el lugar donde para triunfar como cantante de ópera, sobre todo en esa época había que triunfar en Italia. Y más todavía triunfar o en Roma o en Milán, en la Scala de Milán. Esos son los grandes objetivos de los cantantes de ópera. Entonces, en Verona, en el Festival de Verona, en 1946, también arrasa con distintas puestas, con distintas obras, porque la llaman por su versatilidad, hasta que conoce a un mecenas de cantantes,
un hombre bastante mayor que ella, 20 años mayor que ella, que se llamaba Battista Meneghini, que le ofrece financiarla, le ofrece sponsorear su carrera. Y finalmente se casan, o sea, entran en una relación personal, amorosa y se casan. Battista Meneghini, como pueden ver, la diferencia de edad es notable. Le propone un proyecto de profesionalizarla y de internacionalizarla. Y él está muy enamorado de ella, y ella, yo creo que con el desamparo vital que tenía, la falta de padre, la falta de madre, la falta de hogar, encuentra en este hombre una figura protectora y se casa con Meneghini. Ella tenía 23 años y él se transforma en su mecenas, en su agente, en su representante. Se casan en una iglesia de Verona y a partir de ahí empieza la carrera en ascenso internacional de María Callas. Hace papeles de mucha responsabilidad, viaja a Buenos Aires y canta en el Teatro Colón de Buenos Aires, viaja a México, gestionado por Meneghini, y triunfa en México con un do de pecho que los mexicanos quedaron enloquecidos con este famoso do de pecho que sacó. O sea, empieza una carrera internacional. Y cuando vuelve a Italia ya tiene un background, un book, digamos, de críticas tan extraordinarias que se anima a pensar en la Scala de Milán. Y ahí empieza una etapa absolutamente fructífera de María Callas, que es su relación con Visconti, con Luchino Visconti. No solamente es una relación fructífera para María Callas, sino que es enormemente fructífera para Visconti, porque encuentra la voz que lo representa en escena y encuentra algo que para él es importantísimo, porque Visconti, como ustedes saben, era un director de cine, de películas como El gato pardo. El cine neorrealista italiano le debe un montón de películas, Rocco y sus hermanos, La caída de los dioses, Muerte en Venecia. Entonces Visconti tenía una visión muy cinematográfica de la puesta en escena de la ópera. Tenía una visión que trasladaba un poco su trabajo personal de cine a la ópera. Y además entendió que María Callas tenía unas capacidades actorales que nadie le había descubierto. Y él pretendía fusionar el canto con la actuación. Hasta ese momento la tradición era el cantante frontal, de brazos abiertos, mirando al público, haciendo su papel, su voz, pero no mirando al otro, no encarnando el personaje, no actuando mientras canta. Entonces Visconti le transmitió lecciones de actuación, le hizo crecer en este aspecto para que las emociones llegaran a la gente de manera más compleja y más completa. Hicieron una dupla extraordinaria. Los Visconti eran unos personajes, una familia fundante en Milán, una familia fundante porque habían gobernado a Milán, él era un aristócrata, habían gobernado Milán en los siglos XV y XVI, habían sido mecenas de grandes artistas. Y esta historia de los Visconti en Milán, está el famoso Palazzo Visconti, donde nació Visconti, que está en el centro de Milán, y que sus padres tenían dentro un teatro, donde él se formó de niño, ya muy pequeño, jugando a las obras de teatro, tragedias, comedias, etc. Acá está también una imagen de la Scala de Milán, que es uno de los teatros más increíbles para la ópera, ¿no? O sea, es un hito. Entonces aparece de la mano de Visconti, ella se transforma. Todo lo que había aprendido además con Elvira Hidalgo suma,
para que ella se transforme en una gran artista, una artista muy completa, no solamente cantante, sino actriz de las óperas. Adelgaza por pedido de Visconti 30 kilos y transforma su imagen física por completo, porque Visconti le dice, si yo te llamo para que hagas un personaje, como era el caso de la Traviata, que es una mujer enferma, tuberculosa, ¿cómo vas a estar gorda? Nadie te va a creer. O sea, necesitas un cuerpo maleable para encarnar todos los personajes posibles. Y entonces se pone una dieta muy estricta y adelgaza visiblemente. También sofistica su imagen. Ella estaba muy imbuida del tema del diseño. Ya se sabe que en la ópera el tema de la escenografía, el vestuario, el diseño, las joyas, todo tiene un peso enorme. Entonces ella hace una transformación muy grande en estos años tan fructíferos de su relación con Visconti. Son una dupla creativa, casi digamos una pareja, pero no una pareja amorosa porque él era homosexual, sino una pareja artística. Una pareja que genera para los dos muchos aportes, se estimulan, y acá encontramos una clave de paridad, ¿no es cierto? Una relación que pone a cada uno a generar cosas buenas en el otro, a alimentar al otro, donde nadie aplasta a nadie. En ese ascenso ya el público, la crítica, estaba enloquecida con María Callas. O sea, la seguían a todas partes, había gente que pasaba la noche sin dormir por conseguir ver a Callas en la Scala de Milán. Fue un éxito descomunal. Y los contratos se sumaban, las ofertas se sumaban, ganaba muchísimo dinero y además vendía muchísima discografía. Fue un momento de esplendor su relación con Visconti. Hizo a Ana Bolena en la Scala, hizo la Traviata de Verdi, con unos sucesos y unas cuotas de público nunca alcanzados en la Scala de Milán. Todo esto se produce en una década en la que Meneghini la administra, la respalda, la cuida y acompaña. Y claro, como pareja, por supuesto, se van haciendo ricos, se van haciendo populares, se van haciendo famosos, pero es ella la famosa. Algunas imágenes de Luchino Visconti y María Callas, del diálogo que tenían, de los felices que se los ve uno con el otro, ¿no? Y acá está con Meneghini. Son los honorarios que Meneghini pide por María Callas, porque claro, al principio Meneghini la tuvo que promover, pedir que la tomaran. Ahora es al revés. Son los teatros que se desesperan desde Estados Unidos, desde París, desde los países nórdicos, los teatros que se desesperan por tener a la Callas. Entonces las ofertas llueven y los honorarios suben. De Meneghini le hace unos regalos extraordinarios, especialmente ella valoraba mucho las joyas, no como un símbolo de lujo, sino yo creo que por la belleza con la que salía a cantar algunas óperas, con gargantillas que cuidaban y adornaban su garganta, esta garganta tan privilegiada. Entre 1949, en esta década, a 1959, María Callas se transforma en la mayor cantante lírica del siglo XX. No hay nadie que pueda hacerle sombra, ni por la calidad de su voz, que la tiene tan técnicamente trabajada, ni por la hondura de sus representaciones, ni por el éxito que tiene con la gente, porque conmueve hasta el desmayo. Hay gente que se desmaya escuchándola. Y en ese momento le invitan a dar un concierto en beneficio de la Legión de Honor en París. Y a ese concierto acude, y acá empieza su relación con
con Aristóteles Onassis. A ese concierto acude Onassis con su esposa. Onassis, para un poco historiar también quién era este hombre, había nacido en Grecia, había nacido en Turquía, en Esmirna, pero de familia griega. Y cuando se produjo una guerra entre turcos y griegos, huyó de Turquía y se fue a Buenos Aires. Era de una familia de gente que tenía que ver con la industria del tabaco, y en Buenos Aires también siguió con esta tradición de su familia y empezó a importar tabaco turco a Buenos Aires. En Buenos Aires en esos años 20 se fumaba tabaco cubano y él introdujo lo que sería el tabaco rubio, que él, con su habilidad comercial, decidió que era un tabaco para mujeres, para que fumaran las mujeres. Entonces, al introducir el tabaco rubio, también creó una marca y empezó a hacer contrabando de tabaco rubio para no pagar impuestos. Entonces, empezó a comprar barcos muy pequeños para traer ese tabaco clandestinamente. Y se empezó a hacer rico porque las demás marcas de tabaco pagaban impuestos y él no. Entonces, al poco tiempo de haber empezado, ya tenía su primer millón de dólares. Era millonario. Cuando se hizo millonario, empezó a invertir en barcos para traer tabaco. Y también se acercó, como vivía en el puerto, porque tenía que importar y contrabandear tabaco, se acercó al mundo de la navegación, de los barcos, de los armadores de barco y del petróleo. Y poco a poco se fue vinculando con gente que manejaba la venta y compra y venta de petróleo por el mundo. Y pensó que después de la guerra iba a haber una gran necesidad de petróleo y empezó a comprar barcos muy baratos y a refaccionarlos, preparados para petroleros. Quiero decir con esto que la fortuna como yo supongo que la de la mayor parte de la gente que es lo más rico del mundo, no es exactamente transparente. No está basado en la transparencia. Y esto es, creo que cuando vuelve a Grecia, ficha como futura esposa a una jovencita que en ese momento, cuando él la conoce, tiene 14 años, que es Tina Libanos, que es la hija del máximo magnate naviero griego. Entonces se acerca al padre, a Stavros Libanos, y le dice que se quiere casar con su hija de 14 años, que la prometa. El padre se queda completamente estupefacto de este pedido y no le permite a su hija ni acercarse a Aristóteles Onassis. Pero Aristóteles, las mujeres eran como un trampolín a seguir haciendo más negocios, y esta chiquita era eso, la hija de un gran magnate. Así que cuando tiene 17 años, la seduce y se casa con ella. Y tiene 2 hijos con ella, Alexander y Cristina. Y hereda todo el monopolio naviero de su suegro. O sea, se queda con toda la cartera de clientes de su suegro. En este sentido, quiero que vean ustedes el manejo que hace de los vínculos emocionales o afectivos Onassis. Llevaba ya muchos años con Tina Libanos cuando asiste en París al concierto de la Legión de Honor de María Callas. Como todo el mundo estaba deslumbrado con María Callas y fabrica la manera de acercarse a ella. María Callas llega como una reina a París y canta para la Legión de Honor en 1958. La contrata la firma discográfica EMI. Los discos se venden 40 millones de ejemplares del concierto de París. María Callas ya era una figura también de la moda. Había tomado como referente estilístico a Audrey Hepburn, había tenido encuentros con Audrey Hepburn y empieza a tener ya oferta de todas las casas de moda, de Coco Chanel, de Givenchy, para que lleve sus ropas, de todas las empresas de joyería, Cartier, Van Cleef, le ofrecen sus joyas
y se transforma en una persona de enorme carisma, de enorme glamour, pero sin la frivolidad de otras personas de este mundo, sino con todo el contexto de ser una grandísima artista. Y en ese momento se produce el encuentro entre Onassis y Calas. Hay una cena de honor que organiza Onassis con toda intención de seducir a María Calas después de las funciones en París, al que asiste él con su esposa. Asisten personalidades de la época como Grace Kelly y Rainiero. Onassis era socio en Mónaco de Rainiero, del príncipe Rainiero. Onassis fue el gestor y el inventor de toda la movida en Mónaco, de toda la aristocracia tomando este lugar como centro de vacaciones, etc. Y prácticamente era dueño de la mitad de Mónaco. Acá lo vemos entrar en la fiesta con su esposa, con esta chica que él había seducido cuando era joven. Y ahí se produce en la cena un encuentro, una chispa, un gesto de seducción. Él llega con un abrigo de chinchillas a regalarle a María Calas eso. Ese abrigo que luce ella se lo regala a él en esa cena. Acá tenemos una foto que dio vuelta al mundo, que es Onassis y su marido, y Calas en el medio, y su marido Meneghini del otro lado, y el abrigo de chinchillas. O sea, ya es este hombre queriendo a esta mujer. Y no le importa nada a su marido, ni que esté su esposa, ni le importa nada. Este es el tipo de tipo que donde pone la vista, ahí va. Esta foto ya anticipa el romance sin que se haya producido, porque ya tanto sus cónyuges como todo el mundo se entera de que Onassis ha puesto el ojo en María Calas. Entonces organiza un viaje, como siempre, organizaba grandes fiestas en su barco, el Cristina, tenía el nombre de su hija, el barco, organiza un viaje, ya invita al matrimonio a Meneghini y a Calas en su yate. Acá vemos a las dos mujeres, a la Calas con Tina Libanos en algún puerto donde pararon conversando, y empieza el romance desfachatadamente, o sea, descaradamente, y con un horror, con una angustia tremenda de los dos cónyuges, porque están quedando completamente ridiculizados por la situación tan pública, porque además siempre está lleno de periodistas, siempre está lleno de fotógrafos. Este es el yate. Este era el comedor del yate, estas eran las escaleras del yate, esta era la piscina del yate. Y empieza esta relación entre María Calas y Onassis, francamente, a mi gusto, imperdonable. Y no imperdonable la actitud de él, porque es coherente con toda su historia. Imperdonable que a ella le haya sucedido. Entonces, ¿qué pasa con Onassis? Onassis quería, así como su primera esposa fue como una especie de trampolín para hacer negocios navieros con libanos, con este magnate que era su padre, María Calas era su trofeo, la mujer trofeo. Yo logré a María Calas, que era la diva del momento, que todo el mundo la adoraba, la admiraba. Pero ¿qué le pasaba? Que él no quería que ella cantara, él no quería que ella se presentara en los escenarios, él la quería para sí, para lucirse con ella, que en todo caso cantara en el barco un poquito para sus invitados, pero tenía unos celos tremendos de la carrera y de la resonancia mundial que tenía Calas.
cuando él se paseaba con ella, la gente se abalanzaba sobre ella. La prensa la seguía a ella. Y él era un hombre de un narcisismo tremendo y muy posesivo, y la quería como trofeo. Mi tesis es que él nunca la amó verdaderamente, sino que amó lo que Calas representaba. Pero lamentablemente ella se enamoró y fue cediendo. Cada vez suspendía más contratos, faltaba, avisaba que no podía. Y al mismo tiempo el desborde vital que llevaba Onassis en el barco, de tanta comida, de tanto bebida, de tantos vinos carísimos, de todo este desborde que terminaba con trasnochadas imposibles, es incompatible con la carrera de una cantante. Porque una cantante necesita una disciplina, un sistema muy austero de vida para poder llegar a esos niveles en que estaba la Cala. Entonces él les desbarata la vida. Pero al mismo tiempo ella se toma tan en serio esta relación que pretende casarse con él. Y yo creo que en la cabeza de Onassis, lo último que estaba en su perspectiva era casarse con María Calas. Él la tenía como amante, pero para él los casamientos tenían que llevarlo a algún lado que le abriera alguna puerta económica o algún prestigio o o sea que siempre el conflicto existía porque ella le demandaba que se comprometiera formalmente con ella, que se casara con ella, y él nunca aceptó esto. Por lo tanto, había como un tironeo. Ella estaba desesperada realmente por no seguir siendo la amante de Onassis. Ella tenía una formación bastante tradicional y para ella el matrimonio implicaba cosas. Ella había estado casada y se había divorciado, creo que no les dije, inmediatamente que bajó de ese barco se divorció de Meneghini. En cambio, Onassis no se divorció de Tina. Onassis quería mantener las dos cosas. Y fue Tina quien lo dejó. Y Onassis le rogaba, por favor, que no lo dejara. O sea que era muy asimétrico el vínculo. Porque para Onassis casarse era siempre un negocio o un interés. Y ya lo que tenía de Calas ya lo había obtenido, que era lucirse con ella, lucirse con esta persona tan famosa, tan divina. Él la llamaba mi canario, fíjense ustedes lo despectivo del mote. Y entonces, bueno, ella empieza a perder la voz, empieza a perder cualidades en su voz y cuando vuelve a los escenarios la gente protesta, la prensa la critica. Es una situación tremenda. Pero la relación sigue durante 9 años. Se siguen viendo, siguen el deseo de ella de casarse y un día que ella termina una función y va a buscar las críticas, al día siguiente se encuentra en primera plana que Onassis se ha casado con Jacqueline Kennedy. Se entera por la prensa. La Jacqueline Kennedy era la viuda del presidente Kennedy, que fue asesinado, pero no era más que eso. Era la viuda de Kennedy. María Calas era una personalidad extraordinaria, era una cantante mundialmente famosa y era ella una mujer de gran poder personal. Jacqueline Kennedy era solo y nada más que la viuda de Kennedy, pero a él le importó el apellido Kennedy. Entonces, claro, María Calas se entera por la prensa, él no tiene ni la delicadeza de avisarle que se va a casar con Jacqueline Kennedy. Ella trata de volver a la escena, pero se deprime tanto, la atraviesa tanto la depresión que no puede soportar esta situación. Se siente completamente humillada y empieza a recurrir a barbitúricos, hace un intento de suicidio. Está completamente desesperada por esta situación, se siente públicamente humillada.
ella es una figura pública, él también, la Kennedy también. O sea, ella siente que todo el mundo se está riendo de ella, se siente muy expuesta y entra en una depresión tremenda. La boda se realiza y se realiza en el mismo barco donde había ella estado tantas veces. Se casan por el rito ortodoxo griego y tienen todas las celebraciones y fiestas, y él nunca se ocupó de la tristeza, de la desesperación y de la humillación a la que la sometió. O sea, una falta de empatía total, de cuidado y de delicadeza con ella. Son portada de la revista Time cuando se casan. Pero el matrimonio fracasa estrepitosamente. El día previo a la boda firman un contrato con 170 cláusulas, porque era un matrimonio de conveniencia para los dos. Lo único que le interesaba a Jacqueline Kennedy era el dinero de Onassis, y lo único que le interesaba a Onassis era el apellido Kennedy. Por lo tanto, le dice que no deje de llamarse Jacqueline Kennedy, se llamará Jacqueline Kennedy Onassis, que esta era la ambición de Onassis, ver el apellido Kennedy con el apellido Onassis juntos. Ella es una mujer frívola, que lo que quiere es gastar el dinero de él, y además le empieza a traicionar con amantes a los pocos días de casado. A ella le gustaban los muchachos jóvenes, los chicos jóvenes, y la traiciona y se empieza a acostar sin preocuparle la prensa, con jóvenes, le gustaban los nadadores, los atletas, y un poco él era el viejo que le financiaba todo esto, porque ella manejaba su cuenta bancaria por acuerdo de cláusulas matrimoniales. Callas es llamada por Pasolini para hacer Medea, que es su película, ya muy destrozada, muy venida abajo, muy difícil toda la filmación porque tenía días que no iba, días que había que asistirla con médicos, estaba muy mal en la filmación de la película. Y entonces Onassis, acá está con Pasolini en la filmación de Medea. Onassis en ese momento se cae el avión de su hijo y pierde a su hijo, Alexander, y lo vemos también a Onassis destrozado. Lo vemos de repente aquel hombre exitoso y se viene abajo con la muerte de su hijo, y se viene abajo porque vuelve a María Callas, le ruega por favor que retomen la relación y ella lo rechaza, no quiere saber nada, ya no tiene solución lo que ha sucedido, no tiene solución. María Callas da una última función en Japón, esa fue la última vez que actuó. Le falla muchísimo la voz en Japón, la crítica es muy dura con ella y ya se retira del canto. Y muere Onassis poco después de la muerte de su hijo, y ya cuando muere Onassis, al poco tiempo, encerrada en su apartamento de París, la Callas toma barbitúricos, intenta suicidarse y en medio de ese intento tiene un infarto y muere de infarto miocardíaco. Esta es su tumba en el cementerio de Père Lachaise y es un final, digamos, muy dramático, muy sin sentido y que deja a todos sus admiradores con un vacío, con una incógnita tremenda. Yo, antes de terminar esta charla y de que conversemos sobre todo esto, quisiera poner, para tener presente a María Callas, un aria que es icónica en la vida artística de María Callas, que es el Casta Diva de Bellini. ¿Cómo hago para...? Me gustaría que vieran
la actitud de ella, que es como un poco la Gioconda, el trabajo que hace con la voz, las joyas que lleva tienen un coste de $1 millón y fueron regaladas por Cartier para esta ocasión.
decía que muchas gracias por este relato fascinante y, bueno, y triste y lleno de emoción, ¿no? Con este momento final, que yo estaba pensando, casi nos quedamos sin palabras, ¿no? Pero bueno, espero que esta no sea la situación, porque este es el momento, ¿no? de aprovechar y de intercambiar, ¿no? Todas aquellas preguntas, comentarios, sugerencias con Diana. Entonces, sin más, voy a cederos la palabra a quien quiera. Hola, buenas tardes. Muy agradecida por el relato a Diana. Perdona, si no te importa... Sí, perdón. Eso es. Hola. Sí, bueno, una curiosidad. ¿El testamento de María Callas se sabe a quién fue a parar o se hizo o no hizo, no tenía descendencia? Un poco saber. Bueno, la fortuna de Calas sí se dispersó entre parientes que ella ni conocía. No, muchas veces se hacen subastas en Sotheby's de sus joyas o de sus propiedades, pero son descendientes de parientes que ella no hizo un testamento formal. Su ex marido Meneghini, reclamó una parte porque decía que parte de la fortuna de la Calas la había amasado cuando estaba casada con él. Él no fue un hombre que la explotó, ni mucho menos, ni terminó rico después del divorcio. Escribió un libro, Calas, mi mujer, donde estaba muy dolorido por el devenir de los acontecimientos y muy enojado con Onassis. Reclamó una parte del legado económico, pero bueno, sí fue una parte pequeña. La madre también tuvo el tupé durante la vida de Calas, de estar permanentemente reclamándole dinero y propiedades y bienes, pero la herencia mayor se perdió en familiares. ¿Sí? Quiero reflexionar algo que me quedó en el tintero, que es preguntas que yo me hago sobre la conducta de María Callas y por qué entró en esta relación tan tanática, que empezó siendo erótica y terminó siendo tan tanática. Y hay varios trabajos de feministas sobre el mundo de la ópera. Hay un libro, si me permiten, de Encina Cortizo, que se llama Las maltratadas de la ópera, donde ella hace un análisis de las mujeres, que en general son las grandes protagonistas de todas las óperas, Aida de Verdi, esta misma de Bellini, Norma, pero que son mujeres que siempre se suicidan por sus amores, Aida termina haciéndose quemar viva por el emperador al que ama. Norma, que este es un fragmento de la Norma de Bellini, es una sacerdotista celta que está enamorada de su enemigo, que este enemigo quiere destruir no solo su país, sino su familia, y ella lo ama, y el dolor de Norma es porque él se va con otra. O sea, hay muchos personajes, yo creo que ideológicamente la ópera está atravesada por un sistema patriarcal muy fuerte, donde los personajes que encarnó María Callas, con tanta talento, brillo y destreza, eran personajes que tienen una visión desde los guiones, desde los libretos, una visión muy machista y patriarcal de la figura femenina. Y me pregunto yo, esa es una pregunta que me hago, si de tanto encarnar estos personajes, estar tan imbuida en este mundo de personajes que siempre lo sacrifican todo por el amor del hombre o de los poderosos o de los emperadores de los que se enamoran, sin algo de toda esta estructura logística de la ópera, de toda esta ideología que atraviesa el mundo de la ópera en sus contenidos libretísticos, no influyó en una formación que ella absorbió, un tipo de rol, porque yo veo muy operístico todo el desarrollo final de María Callas. Lo veo como muy operístico y muy con ese tipo de tragedia
grandilocuente. Claro, estaba la prensa, estaba el mundo que hablaba, estaba todo esto, pero veo que hay una similitud entre el personaje que ella hace de sí misma al final de su vida. Fíjense que ella es una mujer muy empoderada, es una mujer que empieza de la nada y lo logra todo. Y después eso lo sacrifica por este hombre que no la corresponde en absoluto. Entonces me pregunto, o sea, es una vida bastante operística. Y se parece mucho a las óperas. En ese sentido me pregunto yo hasta qué punto ella había absorbido estos códigos de la ópera por defender y por actuar estos personajes, ¿no? Eso es algo que me pregunto, ¿no? Porque, claro, a quien admira a María Callas no entiende lo que pasó, no entiende. Es puro desconsuelo. Visconti escribe unos textos cuando María Callas desaparece, desconsolado, no puede creer lo que pasó. Entonces, claro, es difícil de explicar este vínculo con tanta destrucción en el medio y que termina con una muerte tan prematura de este genio de la música que fue María Callas. Y entonces pienso yo en estas maltratadas de la ópera, que son los personajes de la ópera. Si uno recorre los personajes de la ópera, se encuentra con mujeres reinas, poderosas, pero que siempre sacrifican todo. Y este sacrificio es el que hace ella. Sacrificios banales, por otra parte. Y hay un estudio muy interesante de una gran filósofa que es Martha Nussbaum, a la que yo admiro mucho y sigo mucho, que hace también un análisis de las óperas y del rol que se le asigna a la mujer en la ópera. Pero claro, ella trabaja con las bodas de Fígaro, de Mozart. Ella hace un análisis, porque las bodas del Fígaro, no sé si recuerdan ustedes el argumento, pero es una boda de un criado, Fígaro, con otra criada, Susana, pero de alguna manera el patrón de la casa entra en juego a decir que Susana se tiene que acostar antes con él, antes de casarse. Ese famoso derecho de pernada del siglo XVII, XVI, donde los patrones hacen pasar a cualquier criada que se va a casar, hace pasar por su cama primero, como si fuera de su propiedad. Él la desvirga, digamos. Entonces ahí María Nussbaum habla mucho de la idea del amor. ¿Qué es el amor? Porque claro, María Callas está atravesada por un amor, digamos, un ideal del amor romántico, darlo todo, dejarlo todo, perderlo todo por amor, esta cosa. Pero, ¿qué es el amor? ¿Esto es el amor? Se pregunta Martha Nussbaum. Y eso que hace Onassis hacia las mujeres, ¿es el amor? ¿Cómo definimos el amor, no? Porque tantas mujeres entran en estas fascinaciones imaginarias con personas que inventan en cierto sentido y que terminan destruyéndolas, mujeres tan importantes como la Cala o mujeres que dejan sus carreras o que dejan sus vidas, ¿no es cierto? Entonces, Martha Nussbaum se pregunta por este tipo de amor que no tiene que ver con la empatía, que no tiene que ver con entender al otro, con mirarlo, con acompañarlo. Si yo me busco una pareja como María Callas, no puedo estar en contra de que cante, porque es parte de su esencia vital. Entonces tengo que soportar la fama de ella. Y si no, esto no es amor, porque así sería si la ama a ella. Claro, si ama un trofeo, es otra cosa. Entonces, todas estas preguntas surgen en este vínculo, que creo que son muy productivas para entender las relaciones afectivas desde el punto de vista de otra visión del amor, de otra mirada del amor, de otro entendimiento que tiene que ver con querer al otro por lo que es, no apropiarme del otro. Sí, desde luego decíamos que el daño que ha hecho a los mitos del amor romántico, ¿no? No sé si... A ver, ¿quién quiere seguir? Sí. Mira, por aquí tenemos dos manos.
aquí en la primera fila y, bueno, por donde quieras o en la tercera. Vamos luego a la tercera. Hola, yo Hola. quería preguntar, en el recorrido vital que ha hecho de María Callas, aparte de su madre, que no es nutritiva precisamente, y de su profesora, ¿no hay más mujeres que la acompañen en su caminar o sobre las que se pueda apoyar en esos momentos de depresión? ¿No hay nadie? Tuvo pocas amigas, María Callas. Estaba muy absorbida por su profesión. Las amigas que tuvo tenían que ver con la ópera, con amigas cantantes. Pero no, el vínculo más estrecho que ella tuvo fue con Elvira Hidalgo, que duró hasta el fin de su vida. Pero no hay otros personajes, mujeres que la acompañen, no. Otra relación muy fuerte para ella fue con Visconti y luego también tuvo una relación muy importante, amistosa, con Sefirelli. Pero son siempre relaciones donde la ópera está en juego, ¿no? Pero no, por lo menos no es conocido así amistades que le pudieran contener o acompañar. Tú lo preguntas porque te parece que hubiera hecho falta. Es evidente, ¿no? Que posiblemente eso, no sé si la hubiera salvado de ese hoyo, pero sí que la hubiera ayudado a flotar, ¿no? Y luego la parte de cuando vuelve, porque yo le he visto lo que hay una película. Habla más fuerte. No, simplemente que cuando vuelve a los escenarios, esa imposibilidad de llegar al nivel que había alcanzado Claro. en la cumbre de su carrera, no sé si está atravesada porque técnicamente ya tenía una edad que no, o porque emocionalmente era imposible pues, alcanzar el estatus que tenía anteriormente como profesional del canto, estando como estaba en esa situación, ¿no? Bueno, la edad no tiene mucho que ver porque no era tan mayor. Y hay cantantes que han cantado hasta edades más avanzadas. Las emociones sí. Las emociones sí. Bueno, mi pregunta era un poco también por lo mismo, si no tenía gente a su alrededor. Y luego, por otra parte, igual quizá ella, al no haberse sentido querida por la madre, esa falta de cariño, pues quizá fue eso lo que le pudo atraer hasta este hombre o así, porque es que yo creo que nos quedamos todas cuando conoces esos detalles de decir, pero ¿cómo una mujer con este estatus, con esto, y un personaje que estaba claro que la quería para trofeo? Pero igual era eso, que esa necesidad de que la quisieran por ella misma, ¿no? O que la quisieran no solamente como cantante, sino como persona. Esa falta de cariño de su madre, de su familia, igual fue también lo que la hizo moverse así, digo yo, vamos, no sé. Es posible que ella tuviera un agujero afectivo de la primera infancia porque fue muy dura su infancia y que siempre estuviera buscando. No había sido, la relación con Meneghini no fue exactamente una relación pasional. Entonces ella estaba como descubriendo la pasión con Onassis. Pero claro, no tenía las herramientas. A veces se habla mucho de una inteligencia emocional y de una inteligencia intelectual. Yo creo que ella tenía grandes agujeros emocionales, sí. ¿Y el papel de la hermana? No, la hermana se quedó con la madre, sí. La madre prefería mucho a la hermana y cuando se alejó de la madre, se alejó también de la hermana, ¿no? Eran como una... Ella estaba más ligada al padre, pero el padre también se volvió a casar, tuvo otra familia, tampoco se frecuentaban. No así familia que la contuviera ninguna. Se embarazó de Onassis y unos dicen que Onassis la obligó a abortar, otros biógrafos dicen que perdió el hijo, pero es que Onassis no quería un hijo con ella. Eso sí se sabe porque Onassis lo expresaba.
Yo tengo una pregunta que me está todo el rato rondando cuando os oigo. Estoy muy de acuerdo con todo lo que estamos diciendo, pero cuando decimos, ¿cómo puede ser si lo tenía todo? Y automáticamente yo digo, ¿lo tenía todo? O sea, no. Todo lo que tenía era material. No se tenía a sí misma, ni nunca se tuvo. O sea, ha sido para y por los demás construida, la iban moldeando, pero ¿dónde estaba ella? O sea, ese sujeto activo dentro de ti, o sea, ¿dónde estaba María? O sea, se tenía. Todo el rato estoy dándole vueltas a esto, porque ha sido una fuente de ingresos, ha sido una diva, ha sido un estereotipo, ha sido tantas cosas, pero no ha sido ella. O sea, creo yo. No coincido mucho contigo en este caso, porque yo creo que ella realmente tuvo una gran vocación artística, tuvo una gran pasión por lo que hacía y se construyó a sí misma. Yo creo que ella era ella, no era un objeto de nadie, no era nada. Ella tenía una personalidad descollante y estaba muy implicada en su carrera y apostó mucho a sí misma. Creo que en este proceso de crecimiento en la ópera, de hacerse una cantante tan importante, o podría haber sido también, si fuera una vocación de pianista, una gran pianista, ahí las personas están dentro de eso. Sí, pero pero lo material o la proyección No, eso no es material. Una carrera artística es espiritual, no es una carrera. Tiene consecuencias materiales, por supuesto. Una gran pianista como Marta Argerich le pagan una barbaridad de dinero por actuar, pero no deja de ser Marta Argerich. Pero siempre me ronda la duda de si realmente tenía amor, o sea, el amor verdadero, interpersonal. O sea, puedes estar muy realizada como cantante, puedes llegar a ser un artista, que eso te genera unas emociones profundísimas. Pero si no te sientes querida de verdad por lo que eres tú, no por lo que representas, esa es mi duda. ¿Me explico? Sí, te explicas. Tenemos una mano también por ahí atrás. Pues muchas gracias, Diana, porque has hecho estos comentarios al final, has ayudado a canalizar su vida. Claramente esta mujer sale sin una base que la sustenta, pero sale a la vida, se descubre y da lo mejor de ella, hace vibrar a todos los seres. Yo aquí con esa interpretación a mí me ha conmovido y yo creo que eso ahí lo da todo, o sea, hace hasta despertar conciencia. Y claro, pues luego la otra parte que vive, ¿no?, que me deja así, y es cómo te viene, pues por esos patrones que tenemos, o como has comentado tú, códigos, no sé si patrones, pues te viene una persona que tiene ahí unos poderes no sé qué y en un momento dado la absorbe porque ya tiene unas carencias de base, pero yo muy agradecida a todo lo que aporta y me quedo con eso, con todo lo mejor de ella. Gracias. Gracias. Yo, si pienso en María Callas como persona, verdaderamente creo que las claves de su personalidad las veo en el momento en el que la relación profesora-alumna se convierte en algo muy pleno para ambas, ¿no? Entonces creo que eso que ella ha vivido de plenitud con su profesora, cuando llega a la profesión,
se va encontrando con truanes, porque hay que decirlo así, que cada vez la van colocando en un lugar más difícil, más complicado, más duro y más inútil para ella desde el punto de vista de la persona. Con lo cual creo que ella como persona, que ha venido de una situación familiar con muchas dificultades para que la madre pudiera estar mucho con ella, por las épocas de la guerra, por la dificultad familiar del padre, en fin, por todo lo que fuera, y sin embargo, en esa relación de la profesora con ella, se da una conjunción de personalidades que tienen una verdadera situación personal que puede desarrollar con mucho arte una cosa que necesita técnica, ¿no? Entonces, la técnica de la música necesita muchos años, necesita superar muchas dificultades. Y todo eso ella lo pasa con Elvira, y Elvira se hace la mejor profesora con ella. O sea que se han dado dos cosas, y yo a partir de ahí, si tengo que hacer un análisis personal, lo hago desde ahí, no lo puedo hacer desde otro lugar. ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, pues yo, a ver, me ha asombrado porque no conocía la vida de María Callas así. Pero desde luego sí que el nombre, indudablemente. Pero pienso que, bueno, no creo que la relación con Onassis ha opacado para nada lo que es María Callas. Y es más, también tuvo una relación con hombres que le fue muy bien. Tuvo con Visconti, tuvo con Meneghini. Entonces, sí es verdad que, claro, la dejó o la quitó de lo que era ella. Pero quizá María en ese momento era lo que quería. Luego, pues claro, ya vio que no se había portado el otro bien, pero no sé. O sea, no sé si la relación con los hombres ha sido tan nefasta para María. Porque haciendo un balance, pues han sido más los que la han cuidado que los que la han perjudicado. Sí, yo creo que hay que pensar mucho, claro, cuando uno investiga la vida de artistas, se encuentra con cosas que no están en escena, que es la vida del artista, ¿no es cierto? Entonces, el artista como ser humano, a veces, como cualquier ser humano, tiene sus momentos de dicha, de felicidad, de maravilla y sus momentos de caída. En este caso yo creo que sí, alguien lo dijo por aquí, que el desamor de su madre la marca mucho. Porque yo creo que eso nos marcaría a cualquiera. Y son momentos claves de la infancia que si la madre se decide, en vez de hacerla feliz y amarla y que juegue y que disfrute de la infancia, explotarla comercialmente, eso es una cosa muy, muy dolorosa de asumir para una criatura. Yo creo que la madre estaba bastante mal de la cabeza, sinceramente. Habrá quedado muy mal de la guerra y muy mal de haber perdido a su hijo, muy mal de su relación con su marido, pero toda la frustración la volcó en esta hija, ¿no? Y yo creo que gran parte de este agujero, este vacío afectivo, la lleva a dejarlo todo por este personaje que no daba de sí para un vínculo. Pero tienes razón que ella tuvo otros vínculos muy, muy prolíficos, como el que tuvo con Elvira Hidalgo, como el que tuvo con Visconti, el que tuvo con Sefiriele y otros que he dejado afuera porque, bueno, no daba para tanto. Pero bueno, lamentablemente el de Onassis la mató. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, viendo la hora, vamos a concluir aquí. No sin antes volver a agradecer a Diana la excelente presentación. Yo creo que ha sido pues un broche de oro a este ciclo de Genios y Genias. Muchas gracias. Y también no quiero terminar sin agradeceros vuestra participación, vuestra asistencia,
vuestra positiva respuesta que nos deis siempre y recordaros que muy pronto volveréis a tener noticia de otros eventos que programaremos dentro del programa Emakumeak. Hasta pronto, nos vemos entonces. Muchas gracias.